Mis hermanos, cuando comenzamos el libro de Juan, ¿se acuerdan? Ahí empezaba Jesús a hablar de que pronto le iba a llegar la hora. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando María le pidió a Jesús que convirtiera el agua en vino? Le hizo como una seña. Y él le dijo, madre, no ha llegado la hora. Y así se la pasó varias veces. Inclusive los judíos y los romanos trataron de cogerlo varias veces y él se les escabulló porque no había llegado ¿qué? La hora. Y la hora ha llegado. De todas formas, los evangelios no dan una descripción exacta, no describen realmente cómo fue la crucifixión del Señor. Ellos cuentan y Jesús fue crucificado, pero no dicen nada más. Vemos algunos datos. La cruz que cargó Cristo no era una cruz en sí, no era una cruz total, era solamente el palo que va horizontal, ¿sí? Los otros palos verticales los tenían clavados para crucificar a mucha gente. Entonces simplemente cargó el palo horizontal que dicen los estudiosos que pesaba aproximadamente 50 kilos. ¿Sí? Eso es como uno de los datos que encontré. También las correas con que laceraron al Señor, a él lo laceraron dos guardias, uno con una correa, con 2 correas y otro con 3 correas, y en las puntas de estas correas tenían huesos de becerro para que cuando la tirara hicieran daño. Pero el propósito de los latigazos no era matar al Señor, sino flagelarlo, ¿sí? Que le doliera. En aquellos tiempos a una persona la crucificaban y no, el propósito no era que muriera al instante, sino que sufriera ahí en esa cruz. Cuenta que la cruz como tal tenía a unos, le colocaban una especie de sillín para que el cuerpo la gravedad no lo llevara así. Y también en los pies, para que aguantara un poco el peso de la persona. Pero dicen que la cruz de Cristo no tenía nada de eso. Entonces, sufrió demasiado. Mire cómo dice el verso 17. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera. Y en hebreo es Gólgota. Cuando uno ve en Israel, donde le muestran que posiblemente se crucificó al Señor, el monte es un monte como de una calavera, ¿sí? Y allí era cerca, muy cerca de la ciudad, donde todas las personas que pasaban podían ver a quien tenía crucificado. También nos cuentan que a las personas que crucificaban, las crucificaban que desnudas, para burlarse de ellas, para avergonzarlas. Entonces, por ahora desde al comienzo, la centralidad del Evangelio está aquí, mis hermanos, en la cruz de Cristo. Tanto el dolor, que fue muy fuerte, como todo lo que pagó el Señor allí. Recuerden que sobre el Señor se derramó la ira santa de Dios. Dice a partir del verso 18. Y allí le crucificaron con él otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Pero mire que Juan no nos da detalles de quién era el uno y quién era el otro, ¿sí? Eso lo vamos a enriquecer. Vamos a leer en Lucas, en el capítulo 23, del verso 39 al 43. Lucas 23, verso 39 al 43. Y dice: y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este Cristo ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Recuerden, mis hermanos, que al cielo no van solamente los que creen, sino los que se arrepienten. Este hombre que estaba al lado de Jesús se arrepintió. El otro siguió juzgando, ¿cierto? Siguió inquiriendo a Jesús. Y así hay muchos alrededor nuestro que se la pasan quejándose. Si Dios es bueno, ¿por qué no hace esto? Si Dios es amor, ¿por qué no hace esto? Asimismo, este hombre estaba señalando a Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Este hombre no entendía el plan misericordioso del Señor en la cruz. Y Jesús, un hombre santo, en medio de dos malhechores. Así lo trataron. Seguimos leyendo. Versos 19 al 22. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y mire qué interesante que lo escribió en griego, en arameo y en latín, ¿sí? Que eran tres lenguas que se hablaban allí. Es como decir aquí en Miami. Aquí en Miami casi el 80% de las personas hablan español, pero el idioma oficial es ¿cuál? Y aunque hay algunos que también hablan creol, ¿cierto? En aquel tiempo era el latín, el hebreo y el arameo. Y dice que Pilato, le pidieron a Pilato los judíos que quitara ese aviso, que colocara. Él dijo, yo soy el rey de los judíos. ¿Y qué le dijo Pilato? Lo que está escrito, está escrito. Pero pienso que Pilato lo utilizó el Señor para demostrarle a estos judíos que verdaderamente era el rey, ¿cierto? Pero Pilato lo hizo como a propósito, ¿cierto? Burlándose de ¿qué? De los judíos. Él dijo, aquí. Y recuerde que en aquel tiempo a un hombre que llevaban a la cruz le colgaban aquí sobre el cuello, le colocaban aquí un aviso y el aviso decía el delito porque iba a ser crucificado. Y aquí en el aviso del Señor decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Verso 23 dice: Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver quién será. Eso fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Esos hombres, esos soldados, aprovecharon la situación para sacar partido y qué hace con las prendas del Señor. Recuerden que en aquel tiempo tenían un turbante, aquí como diagonal cruzado, como una banda. Tenían 4 prendas, y 4 prendas y 4 soldados. Miremos lo que dice en Hechos 2:4. Dice, y habiéndole tomado, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Mire que ahí nos está diciendo cuántos soldados fueron los que tomaron a Jesús. Y cada soldado tomó una prenda. Y la túnica que era entera quedó echada ¿qué? A la suerte para que se cumpliese la promesa, que las vamos a leer a lo último. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hoy en día alguien muere en un accidente. Y pasa mucho que llegan las autoridades o los curiosos al accidente y lo primero que hacen es quitarle el reloj, las alhajas, la billetera a la persona que ha fallecido, ¿cierto? Y cuando usted va a, digamos, ¿cómo se llama aquí? Donde le entregan un inventario de lo que la persona dejó. Ahí le dicen, dejó eso, y el reloj, y la billetera, y el celular. No, eso fue lo único que encontramos. Esos hombres repartieron sus prendas cada uno, porque en aquel tiempo las prendas no es que abundaran mucho, entonces aprovechaban
para quedarse con ellas. Y dice en el verso 25, estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. ¿Y qué les dijo? Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba. ¿Quién es el discípulo a quien él amaba? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? Estamos hablando de Juan. Y le dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aquí no nos deja ver, pero cuando llegó el momento de Cristo ir a la cruz, José, el esposo de María, ya había muerto. O sea que María estaba ¿qué? Viuda. Y el Señor, ahí ya en la cruz, tuvo misericordia de su madre y le dijo a su discípulo amado, he ahí, a la madre, he ahí tu hijo. Y al discípulo, he ahí tu madre, ¿cierto? Y el discípulo, ¿qué? La recibió en su casa. O sea que el Señor le estaba diciendo a aquel discípulo, mire, de ahora en adelante, yo necesito que cuide de mi madre, que no solamente le dé un lugar donde dormir, sino que se ocupe de ella, le dé un alimento, le dé un vestido, porque aquellas mujeres quedaban totalmente ¿qué? Desamparadas. Entonces Jesús le entrega a su madre, a su discípulo amado ¿qué? A Juan. Y Juan fue adoptado como un hijo ¿de quién? De María. Eso nos lleva a nosotros a que no importa la situación que estemos viviendo, aunque las circunstancias sean desfavorables, siempre debe haber en nosotros un espíritu de conmiseración, de ayudar, de colaborar, de entregar a alguien que lo está necesitando. Aquí hace referencia a quién? A María, que estaba viuda. Pero no, eso no quiere decir que solamente ayudamos a las viudas. De hecho, hay que ayudarlas. Pero debemos ayudar a quien está necesitando. Debemos tener misericordia y cuidado de esa persona. Muchas veces nosotros nos preguntamos, pero yo cómo voy a ayudar si, mire cómo estoy de mal, mire cómo estaba Cristo, dónde estaba Cristo. Cristo estaba colgado en un madero. ¿Sí? Y él recomendó a su discípulo amado para que tuviera cuidado de quién, de su madre. O sea que no nos llenemos de tantas disculpas para ayudar y para tener cuidado de alguien, de una persona. Eso requiere compromiso y requiere incomodidad, sí, pero ese es el precio que hay que pagar. Mira el precio que está pagando Cristo en la cruz. Normalmente al que peca se le crucifica, ¿sí o no? Pero Cristo no pecó y fue crucificado. Entonces nosotros debemos ir aprendiendo todo eso que nos va enseñando el Señor. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese, tengo sed. Aquí ya Jesús ha expirado, pero antes de expirar, Él dijo, tengo sed. Esto nos enseña, mis hermanos, que Jesús era totalmente humano, que Él padecía las mismas necesidades que nosotros como humanos tenemos. Él dijo, tengo sed, es una muestra de que Él tenía sentimientos, tenía necesidades, pasó fatigas, pasó hambre, dijo, tengo sed. Y lo único que le pasaron era ¿qué? Un vinagre. ¿Ya? Y le pasaron ciertas cosas, ese vinagre con hisopo. No lo hacían por la sed que tenía Cristo, lo hacían porque en ese momento esa sustancia lo que provocaba era como anestesia, como un sedante para calmar el dolor del Señor. Y expiró, dice ahí, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon de vinagre con una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, expiró su espíritu. Ya no había nada más que hacer. Jesús había partido a la presencia del Padre. Mis hermanos, cuando dice consumado es, yo quiero que ustedes traigan a memoria cuando ustedes empiezan
una labor, un estudio, un trabajo, y van paso a paso haciéndolo, desarrollándolo, elaborándolo, y llegan al momento cúspide cuando ustedes terminan eso que empezaron. ¿Qué satisfacción queda en nosotros cuando empezamos algo y lo terminamos? ¿Cierto? Y durante ese camino, cuando se empieza y cuando termina, hay muchas dificultades, hay barreras, hay tropiezos, hay llanto, hay molestias, hay muchas cosas. Pero al final vemos que se cumplió, ¿cierto? Hoy Jesús dijo, consumado es. O sea, el Señor hoy estaba feliz, estaba cumpliendo la voluntad de su Padre. Hoy el Señor estaba cumpliendo el trabajo para cual fue enviado. Hoy el Señor estaba en el momento culminante de su vida, dejando huella, dejando gran experiencia y gran enseñanza a todos los discípulos que estaban allí. Es el momento cúspide, cuando el Señor expiró. Allí fue cuando dijo, ahora somos rescatados, ahorita fuimos perdonados, ahorita tenemos vida eterna. Es allí, pero les decía, la cruz, mis hermanos, es todo en el Evangelio. Es allí donde se hace el gran trabajo de Cristo. Pero les decía, si no hubiera ido a la cruz, si no hubiera resucitado, en vano sería nuestra reunión. Lo decía el apóstol Pablo. Jesús fue. ¿Y ustedes creen que se entregó o lo condenaron? Lo vamos a ver a lo último. Verso 31 dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Mire, mis hermanos, el propósito, estaba Jesús en la cruz, ese día empezaba la Pascua y ellos no podían permitir en su religiosidad que hubiera alguien ahí colgado. Entonces le pidieron permiso a Pilato. ¿Para qué? Para quebrarles las piernas, para matarlos. Pero Jesús ya había expirado, ya había muerto, pero se las quebraron ¿a quiénes? A los otros dos. Les voy a leer un pasaje en Deuteronomio 21, 22, 23 para que veamos esta enseñanza de la ley de los judíos para sacar a Jesús de ahí. Mire lo que dice Deuteronomio 21, 22, 23. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieseis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Mire qué hipocresía, qué religiosidad. Ahí sí manejaban toda la religiosidad y cumplimiento de la ley, ¿cierto? Y sacaban a lucir todo estos judíos con tal de colgar al Señor, de crucificar. Y traían a memoria, se sabían la Torá y la verbalizaban, pero no tuvieron compasión del Señor. Jesucristo allí llevó el pecado de nosotros y pagó un precio, como les decía, un precio de cruz, un precio que no tiene valor si nosotros lo vamos a monetizar, si lo vamos a decir en dólares. No hay precio, es un valor incalculable, es un precio que nosotros no queremos pagar. Nosotros queremos pagar un precio
de promoción, un precio de góndola, como se dice, un precio bajísimo. El querer pagar un precio alto. El Señor nos dijo, si quieres seguirme, carga tu cruz y sígueme. Pero a veces queremos una cruz de algodón, ¿cierto? Y no es literalmente que yo les diga que hay que conseguir una cruz y mantener con una cruz ahí pegada. Debemos crucificar nuestros pecados en la cruz y seguir a Cristo. Dice, y el que lo vio daba testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Mire, aquí no, mire lo que dice, y el que lo vio daba testimonio. Mire que Juan no nos deja ver el nombre de esa persona que lo vio, pero sí nos lo muestra Lucas en el capítulo 15, verso 39. Él es el testigo, el que vio. Dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El testimonio lo dio el centurión. Nosotros estamos dando testimonio de Cristo. Estamos dando testimonio de que cargamos la cruz de Cristo. Es una pregunta que nos debemos hacer. De verdad que estamos dando testimonio con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos de Cristo. O nos estamos llenando como los judíos de religiosidad, de todo eso que envuelve el ser religioso. Y estamos viviendo una vida como Cristo manda que nosotros vivamos. Cuando uno ve que Cristo cumplió una cantidad de profecías en el Antiguo Testamento. Recuerde que Juan escribió este libro alrededor del año casi 100, ¿sí? Y las profecías fueron escritas 700 años antes. Mire qué coherencia y qué armonía en el Evangelio. Miremos la primera, por ejemplo el Salmo 22, 18. Salmo 22, 18 dice el Salmo, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Eso fue escrito 700 años. ¿Cierto? Y ahorita lo estaba cumpliendo ¿quién? Jesús. El Salmo 69, 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron de beber vinagre. Escrito 700 años antes de que se fuera. Y el Salmo 34, 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. En el Señor se cumplieron todas las profecías. Todas las promesas las cumplió Cristo. O sea, la ley ceremonial ya no va más. Cuando uno se pregunta, bueno, ¿y todo esto qué? ¿Por qué murió Cristo? ¿Para qué murió Cristo? ¿Sí? Vamos a leer Gálatas, capítulo 1, verso del 3 al 5. Gálatas 1, versos 3 al 5. Gálatas 1, verso 3 al 5 dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos. Amén. O sea que la entrega de Jesús fue ¿qué? Voluntaria y planeada. ¿Sí? Jesús, mire cómo dice: el cual se dio a sí mismo, o sea que Él se entregó. ¿Y para qué?
para el perdón de nuestros pecados y para rescate de nosotros, ¿sí? Para el rescate de nosotros. Ese es el propósito de Cristo en la cruz. Mira lo que dice Gálatas 5, 24, 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Cristo fue crucificado y se los decía ahora. Debemos crucificar nuestro pecado. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, debemos morir al pecado y a las pasiones y a la lujuria. Así como Cristo fue a la cruz. Y concluyendo, mis hermanos, Cristo no fue a la cruz por la avaricia de Judas. Cristo no fue a la cruz por la envidia de los judíos. Cristo no fue a la cruz por la cobardía de Pilato. Cristo fue a la cruz por el amor del Padre. Por eso fue Cristo a la cruz, dándole cumplimiento a eso. Como les decía, eso es el todo del Evangelio. La cruz de Cristo. La obra redentora que allí involucra. Porque se nos ha enseñado a ver la cruz de Cristo como los dolores que Él padeció allí. Que no solamente fue doloroso, fue muy doloroso y vergonzoso, porque les decía que fue desnudo, puesto allí. En los otros evangelios describen que Él estando allí en la cruz, pasaba la gente y se mofaba de Él, se reían de Él. Hey, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. Una posición desafiante ante el Señor. Lo insultaron, lo bofetearon, lo escupieron. Pero el Señor siempre guardó su postura, sus principios. Y nunca se descompuso. Siempre estuvo ahí porque Él sabía a lo que venía. Venía a cumplir ¿qué? La voluntad de su Padre. Y uno de la cruz de Cristo, eso, pudiéramos hablar mucho y mucho y mucho, porque es la centralidad del Evangelio. Porque allí está la salvación, allí está el perdón de pecados, allí está la vida eterna, allí está el propósito de Jesús, haberse hecho hombre y haber ido a la cruz. Ahí está todo. Y mire cómo los Gálatas, Pablo les decía a los Gálatas, porque los Gálatas querían seguir con las normas judaizantes, querían seguir con toda esa cantidad de normas y religiosidad. Y Gálatas les dijo, aquí está la cruz de Cristo. Yo quiero que de corazón se los digo, valoremos el trabajo de Cristo en la cruz. Oramos. Señor y Padre, gracias te amo, Señor, por la bendición de hoy enseñarnos, Señor, de hoy mostrarnos el trabajo tuyo en la cruz, Señor. Que nuestro corazón, Señor, valore, aprecie el que tú hayas ido a una cruz a pagar por un pecado que no cometió, para que un justo sea culpable, para que Dios mismo hecho carne vaya a un madero, que le cambiaron las condiciones de la comodidad del cielo por ir a una cruz. Todo eso por amor, Señor, por venir a rescatar los tuyos, Dios, por venir a darnos el perdón de pecados, Padre. Señor, ayúdanos a creer más en ti, oh Dios, a aumentar nuestra fe, oh Dios. Tú nos enseñas, Señor, que sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy creemos, Señor, creemos en ti, creemos en la obra redentora tuya en la cruz.
que tú nos regalaste ese perdón por tu gracia, tu misericordia, tu cuidado, Señor. Gracias por ese don y por ese regalo maravilloso, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú y menos como nosotros. Ayúdanos a morir al pecado, a las pasiones, a los pensamientos necios que vienen a nuestra mente, Señor. Y a tener una mente y la mente de Cristo. Te damos gracias, Señor, por la vida de todos mis hermanos y de mis hermanas hoy aquí presentes, Dios. De las familias representadas aquí, Señor. Que tú tengas cuidado y misericordia de sus necesidades. Tú sabes qué hay en su corazón. Tú sabes a lo que han venido, oh Dios. Cultiva en cada uno de nosotros un espíritu de agradecimiento por todo lo que hiciste en la cruz. Gracias, Padre. Te hemos orado en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.